El día de hoy vamos a hablar de algunos temas importantes e interesantes acerca del actuar de la vida de un cristiano. El cómo debemos comportarnos o decidir ante ciertas situaciones, y que estos temas de los cuales vamos a platicar hoy en muchas ocasiones es complicado de hablarlos porque pues existe el cierto temor de que caiga juicio sobre nuestras vidas por equivocarnos y dar una respuesta pues que en lugar de edificar sea una piedra de tropiezo para las personas, para los creyentes. Pero sin embargo son dudas que muchas personas tienen y que tenemos que hablar con confianza, respaldados de la palabra de Dios, para guiar a las personas. Dios puso en mi corazón hace unos cuantos días el hablar de este tema. He orado, he leído su palabra y he preparado este tema con la intención de edificar tu vida. Vamos a hablar de los tatuajes, vamos a hablar del alcohol, de la vestimenta de las mujeres, es decir, de las faldas. Vamos a hablar también de la música y de la alabanza. Todo respaldado con la palabra de Dios y, repito, con la intención de edificar tu vida, no de destruirla ni nada así por el estilo. Entonces también quiero aclarar como primer punto importante, yo no intento destruir ninguna doctrina, no intento destruir a los bautistas o a los pentecostales, ni que ninguna persona se sienta señalada. Si Dios ha traído una respuesta diferente a tu vida a través de su palabra, de verdad te invito a que pues te mantengas en esa respuesta, porque no intento de verdad confrontar a nadie ni causar disensión entre las personas o opiniones diferentes, porque yo sé que existen muchas. Y como segundo punto importante, también vamos a leer mucho o vamos a hacer mucho énfasis en este versículo que dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tenemos que mantenernos en esa parte importante, así que comencemos. Muchas veces los cristianos tenemos esa pregunta, ¿no? Si nos podemos tatuar, hacer marcas en nuestro cuerpo con tinta o no podemos hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y si me permites contestarte por medio de la palabra de Dios, la verdad es que en el Nuevo Testamento no se hace ni una sola referencia acerca de los tatuajes. Sin embargo, en el Antiguo Testamento sí se nos hace referencia a esta costumbre. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esto que nosotros acabamos de leer es parte de la Torá, de los 613 mandamientos que estaban escritos en el Pentateuco de la palabra de Dios. Y Dios está invitando al pueblo de Israel a que no se hagan marcas en el cuerpo, porque era una tradición pagana el hacerse, pues sí, tatuajes. A lo mejor no eran como son ahora con maquinitas y tinta específica, pero sí era algo muy similar, el hacerse figuras, nombres, formas. En el cuerpo eran costumbres paganas, y Dios está invitando al pueblo de Israel a que no forme parte de ese actuar de las personas. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Hay una historia muy hermosa en la palabra de Dios, donde Elías está confrontando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había comenzado a seguir a Baal. Entonces Elías les dice, ¿no? Dejen de estar haciendo lo que están haciendo y decídanse, ¿a quién van a seguir? ¿A Jehová o a su Dios con D minúscula Baal? Y confronta también a los profetas de Baal y hacen pues sí, como una fogata con un animal, y les dice Elías, ¿no? Pongan todo menos el fuego, oren y hagan sus cosas para que su Dios haga caer fuego del cielo y encienda el fuego. Y los profetas, los falsos profetas satánicos, empezaron a hacer sus rituales para lograr que Baal prendiera el fuego. Y la palabra de Dios indica lo siguiente: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esta parte es sumamente interesante. Aquí está la Biblia evidenciándonos que, bueno, era parte de la costumbre el hacerse heridas y lastimarse la piel. Y por eso es que Dios está invitando al pueblo de Israel a alejarse de esas costumbres. Ok, ahora tenemos la gracia. Nosotros no podemos medir la santidad de una persona conforme a la ley de Dios. Estoy de acuerdo contigo en ese pensamiento. Sin embargo, es muy importante que la misma palabra de Dios nos dice que, pues sin la ley, el pecado no sería evidenciado.
Ojo con eso, no estoy diciendo que los tatuajes sean pecado. Simplemente estoy diciendo que tenemos que aferrarnos a muchos versículos de la palabra de Dios al tomar decisiones. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nos alejemos de las malas costumbres y tradiciones y que honremos nuestros cuerpos. Entonces, yo te voy a ser bien honesto. La verdad, este video me voy a poner, decimos en México, de pechito para recibir juicio de aquellas personas que les gusta enjuiciar. Pero tengo que serte bien honesto. Yo estoy tatuado. A los 18 años, digo, yo he platicado muchas veces mi testimonio. Dios me permitió conocerlo a los 16 años, pero yo fui soberbio, fui una persona que pues no decidió entrar de lleno a la gracia ofrecida por Jesucristo hasta muchos años después. Entonces a los 18 años yo tomé la decisión de tatuarme. Algo en mi interior, en mi corazón, me decía que yo no debía estar haciendo eso. Entonces, para justificarlo, lo que yo me tatué fue algo referente a Jesús. Sin embargo, y te voy a ser bien franco y bien honesto, el pensamiento del Rogelio de los 18 años, uno, alejado de Dios, y dos, inmaduro, pues no es el mismo del pensamiento que yo tengo hoy a mis 32 años. Si tú me preguntaras el día de hoy, a mis 32 años, que Dios me ha permitido estar cerca de Él y que Dios me permite ser redimido por medio de Cristo y que tengo madurez, no solamente espiritual, que es la más importante, sino también madurez personal, si tú me preguntaras si yo me tatuaría el día de hoy, la respuesta es no. Porque me doy cuenta que al final de cuentas lo único que hice fue lastimar mi cuerpo, dejar una marca para toda la vida, justificando en que amo a Dios. Y es algo que, pues al final de cuentas, solamente edificó mi carne, ¿no? Me sentía yo, no, estoy tatuado, ¿no? Y la verdad es que ahora, digo, con vergüenza te platico que estoy tatuado, y a la fecha mucha gente que me conoce nunca ha sabido que estoy tatuado, porque pues para empezar no enseño mi espalda, y cuando lo llegan a ver, ¿estás tatuado? Porque pues es algo que honestamente, si te soy bien franco, me avergüenza, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final de cuentas edificó mi carne, pero nunca edificó mi espíritu. Entonces, al final de cuentas, yo creo que cada cristiano tiene que venir a la palabra de Dios y preguntarle a Dios si esto es lo que Él desea o lo que no desea. Y si te soy bien honesto en este sentido de los tatuajes, yo creo que la respuesta de que Dios nos va a dar a todos es: no tienes por qué hacerlo. Pero vuelvo a lo mismo, no es pecado, simplemente la palabra de Dios nos invita a que no hagamos ese tipo de cosas. Hay muchas congregaciones que te están enseñando a las mujeres que tienen que vestir de falda. Y estuve buscando ese versículo, la verdad es que no lo encontré, pero encontré uno también en la ley de Dios. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. La verdad es que si vamos a la historia, a la narrativa histórica bíblica, la vestimenta de aquel entonces, otra vez estamos hablando de otra ley dentro de la Torah. La vestimenta de los hombres en aquel entonces no eran pantalones, era muy parecido a lo que hoy podemos ver como tipo vestido. Por eso la palabra de Dios indica que los hombres se ciñen los vestidos, porque se metían en la parte de abajo de la falda, o que podemos decir falda, se metía, no sé cómo se llame, se la metían entre las piernas y se la amarraban acá atrás para que quedara como algo tipo pantalón, ¿no? Simplemente había diferencias entre la vestimenta de hombre y mujer, pero no era exactamente un pantalón. Volvemos a lo mismo, no podemos medir a la vida de un cristiano conforme a la ley, pero sin embargo la ley evidencia el pecado. Ojo con esto, Dios no está buscando al final de cuentas lo que nosotros tenemos afuera. Dios no nos ve como lo que nosotros somos físicamente, sino lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y
Y contrario a este versículo, me puse a investigar, recordé haber leído alguna vez este versículo y te lo quiero leer. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hablar de este tema es complicado y vuelvo a repetir, no intento destrozar ni atacar ninguna clase de doctrina o de educación que tus líderes te estén dando. Para mí no tiene nada de malo que una mujer decida vestirse con falda por decisión propia, ¿no? Porque el otro día estaba viendo un video de una chica cristiana que dice que la falda le da identidad en Cristo. Y me gustó su video porque ella está hablando de que ella se siente identificada como cristiana al utilizar una falda. Y no tiene nada de malo, de verdad no tiene nada de malo el hecho de que una chica diga, ¿sabes qué? En esta congregación las mujeres visten faldas, yo también voy a vestir falda porque es parte de mi identidad. No quiero que me identifiquen como cristiana. Ojo con esto. Pero ya el hecho de que una persona te esté obligando y te esté diciendo que tienes que vestir de una u otra manera para poder ser aceptada o bien vista ante los ojos de Dios, es ahí en ese punto donde a mí ya no me parece que sea tan correcto. Hombres y mujeres, conforme al último versículo que nosotros leímos, tenemos la obligación de vestirnos decorosamente, honrosamente delante de Dios. Porque muy probablemente Pablo, cuando estaba escribiendo esto que acabamos de leer hace 2000 años, no sabía, él no podía ver con su mirada en el futuro, que los hombres también se iban a vestir en determinado momento de una manera tan horrible. Porque, escúchame con mucha atención, hombres y mujeres cristianos tenemos que... nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que ser cuidadosos con la manera en que nosotros nos vestimos, porque yo creo que una persona, hombre o mujer, que esté buscando hacer que su cuerpo se note, hacer que su sexualidad sea notada por la ropa ajustada o transparente que utilizan, híjole, yo creo que ahí sí tenemos un problema respecto a aquello que tenemos en nuestro corazón. Porque estamos dándole importancia a una parte que pues es de nosotros, ¿no? A los casados, para nuestros esposos, esposas, y de solteros, nuestra sexualidad pues tiene que pertenecer a Dios. Entonces, yo creo que vuelvo a lo mismo, en mi opinión, conforme a lo que yo le he preguntado a Dios, Dios desea que yo honre mi cuerpo y que yo no muestre mi cuerpo a las personas, a hombres o mujeres en la calle en ningún lado, ¿no? Mi cuerpo es mío. Y mi santidad aquí tiene que estar en mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que la falda no refleja ese deseo por vivir en santidad. Yo creo que ahí también hay mucha modificación por parte del ser humano que muchas veces lleva a doctrinas que pues la verdad no son del todo buenas. Ahora, si a ti te invitan a que lo hagas y tú decides hacerlo y te sientes contenta al hacerlo, adelante, hazlo. Porque también hay muchas personas, he tenido la oportunidad de conocer algunas personas que usan falda solamente los domingos, pero que todos los otros días de la semana traen pantalones ajustados. Entonces como que choco un poquito con ese sentir, ¿no? O sea, nada más lo haces cuando te ve tu pastor, nada más lo haces cuando te ven tus líderes, tus hermanos de la congregación, y caemos en esa hipocresía, ¿no? Yo creo que, repito, el hombre y la mujer deben de vestirse honradamente, en santidad. Este video que estás viendo el día de hoy nace por una parte de Proverbios, donde di un testimonio acerca del alcohol. Y antes de generar juicio en el corazón de las personas, deseo explicar esta parte bíblica. Mucho se ha preguntado acerca de si el cristiano puede o no puede tomar alcohol. Vamos a la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estaba buscando una opinión acerca de diferentes predicadores, no encontré muchas, la verdad. Yo tengo un sentir en mi corazón y la mayoría de lo que pude escuchar, pues, o de los líderes o los pastores que yo escucho, pues tienen la misma opinión que yo. Pero hubo uno en específico que llamó mucho mi atención, donde decía, y este comentario que te voy a decir ya en algún momento lo había yo escuchado, que el vino que tomaban en el Antiguo Testamento no tenía alcohol,
no producía vino, no producía alcohol, perdón, en la fermentación de las uvas era diferente. Y yo no soy el experto en la fermentación de uvas y en la fabricación de vino, no tengo ni la más mínima idea. Pero sí, dentro del tema que estuve buscando, me salió la opinión de un químico cristiano que con mucho respeto dijo: hermanos, la verdad es que yo soy químico, fulano de tal, y dice: la fermentación de las uvas producen alcohol. Quiere decir que en el tiempo del Antiguo Testamento, pues también el vino que se tomaba producía, a lo mejor no en tanta cantidad como ahora, porque muchos vinos ya son adulterados, pero producía alcohol. No lo sé, no soy experto en el tema, pero sí quiero hablarte de esta parte importante. Tenemos que ser cuidadosos con nuestro actuar. Tenemos que ser muy cuidadosos de que nuestras acciones no nos lleven al pecado. Y el problema que la Biblia tiene con el alcohol es la embriaguez. Porque nosotros perdemos el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestro cuerpo, y comenzamos a hacer cosas que no haríamos estando sobrias. La palabra de Dios dice: no te embriagues. Ahora, ¿cómo podemos medir la embriaguez de una persona? Bueno, pues es una persona que ya tomó lo suficiente como para sentir el efecto del alcohol en su cuerpo y empezar a hablar torpemente y pensar torpemente y todo eso. Entonces, hay cristianos, líderes, personas normales del mundo que deciden no tomar por honrar a Dios. Y eso es muy aceptable. Probablemente dentro de este grupo de personas se encuentran las personas que a lo mejor en algún momento tuvieron algún problema con el alcohol, y quizás en ese mismo grupo de personas se encuentran personas que simplemente dijeron: no lo voy a hacer, no me edifica, ¿no? Volvemos al mismo versículo, ¿no? Todo es lícito, pero no todo edifica. Y está excelente, gloria a Dios por tu vida. Hay otro grupo de personas que dicen: ¿sabes qué? Yo en lo personal no le veo nada de malo, que si estoy comiendo y tengo una copa de vino me la tomo y tan se acabó. No estoy ni borracho, ni se me subió, decimos en México, la bebida alcohólica, ni mucho menos, ¿no? Es una copa de vino y se acabó. Una vez al mes, una vez al año, digo, al final de cuentas, según mi opinión, lo que yo puedo leer en la palabra de Dios, tampoco tiene nada de malo. Hay que tener mucho cuidado también con esta parte. Si no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Podemos definir a una persona borracha aquella persona que por costumbre toma muy seguido. Es decir, que como cristiano, si yo, por ejemplo, ¿no? Jueves, viernes y sábado ya me tomo 2, 3 cervecitas y estoy tomando, y yo sé dónde detenerme, yo sé qué bebida, cuál es el trago, dice un predicador, que me lleva a la embriaguez, ahí me detengo. Híjole, yo creo que sí podríamos en esa postura ser tomados como borrachos. Volvemos a lo mismo, es tu relación con Dios, es lo que la palabra de Dios te está haciendo identificar a ti. Esto es lo que la palabra de Dios me hizo identificar a mí. Yo en lo personal no suelo beber bebidas alcohólicas, no lo hago por costumbre, ni mucho menos. En algún momento, cuando tengo una copa de vino que alguien me sirve en un restaurante, en una comida, me la tomo, pero hasta ahí, o sea, yo no le sigo ni mucho menos, ¿no? Porque al final de cuentas yo no quiero caer en la embriaguez. Y sea sean 2 o 3 las bebidas que me llevan a embriaguez, yo no quiero caer en embriaguez. Entonces es algo que acontece en mi vida muy de vez en cuando. No suelo hacerlo por costumbre. Un cristiano puede escuchar música que no es cristiana. Y ya alguna vez habíamos hablado de este tema, ¿no? Hay posturas que dicen que sí y posturas que dicen que no. Nosotros, la palabra de Dios nos invita a que seamos personas racionales, que seamos personas que estamos constantemente aprendiendo de la palabra de Dios y que utilicemos nuestro ingenio, ¿no? No los sentimientos ni las emociones, sino nuestra cabeza, nuestras neuronas para poder pensar, comprender, analizar, escudriñar la palabra de Dios y poder entonces comenzar a tomar decisiones que edifiquen nuestro espíritu y nuestra vida, no nuestra carne. Entonces, mira, yo te voy a ser bien franco, yo soy músico y como músico conozco no todas las músicas del mundo porque no me gusta, ¿no?
Pero desde muy pequeño, cuando Dios me dio la oportunidad de conocerlo, la verdad es que nunca me ha gustado la música del mundo. Híjole, es que tengo un oído muy criticón en el sentido bíblico. Cuando una canción dice algo que va en contra de la palabra de Dios, como que choco y en automático digo, ay no me gusta esa canción, quítala. Cuando escucho que un grupo o un artista secular tiene tendencias a ofender a Dios, o que dice cosas herejes, o que ofende a la palabra de Dios, híjole, es erradicado de mi vida total y completamente. Entonces llegó un punto en mi vida donde dije, híjole, si tanto veo en el mundo esta música que ofende a Dios, que va contrario a lo que la palabra de Dios dice, pues la voy a dejar de escuchar, ¿no? Y hace mucho tiempo que Dios me quitó ese deseo de escuchar música que no es cristiana. A la fecha, yo estoy trapeando, barriendo, haciendo mis obligaciones, o voy de viaje, traigo mis audífonos y siempre suelo estar escuchando música cristiana. ¿Qué música? Cualquier tipo de música cristiana. La única música que no me gusta cristiana es el reggaetón, porque pareciera que estamos queriendo traerle a los jóvenes de la congregación el mundo para que se sientan cómodos, ¿no? Ay, mira, yo no voy a la discoteca, no voy al antro, yo no perreo música del mundo, pero tengo perreo cristiano. Híjole, ojo con eso, ¿no? Porque sí, la música, yo siento que también suele mover muchas emociones, pero sin embargo yo escucho. Te voy a poner el testimonio de mi vida para más fácil. Cuando Dios me permitió conocerle, yo venía del mundo, yo escuchaba puro rock. Entonces me invitaron a la congregación, fui a la congregación, escuché, analicé lo que estaba pasando, sentí que Dios me estaba llamando, y fuimos al final a la tienda de la congregación donde vendían Biblias y música y muchas cosas, ¿no? Entonces alguien me regaló un disco, un CD de música cristiana, y era rock, un grupo que se llama Strike 3. Yo lo escuché y la verdad es que yo dije, oye, qué padre, ¿no? Me gusta la musicalmente me gusta, pero la letra, híjole, qué tremendo, porque es un grupo que está edificando a Dios, que está hablando de la palabra de Dios. Dije, wow, qué padre, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que lo importante es que la música que nosotros estemos escuchando sea música bíblica, música que habla de la palabra de Dios, que no se contradiga con la palabra de Dios, ¿no? Ya el ritmo, bueno, pues eso ya es cuestión, volvemos a lo mismo, de lo que el Espíritu Santo te haga sentir a ti. Ahora, volvemos a la música, a la música secular. El otro día estábamos escuchando, mi esposo y yo, una canción de Leonel García, un cantante que no es cristiano. Una canción bonita, dije, pero de repente empezó a decir, está como cantándole a su esposa, ¿no? Y le dice, es que yo siempre he sido tuyo. Híjole, y le dije, no, es que ya la arruinó. Porque al final de cuentas yo no soy de mi esposa y yo somos uno, pero yo le pertenezco a Dios. Entonces empieza como a contradecir, y no, ¿sabes qué? Quita eso. Porque a mí no me edifica la música del mundo, me edifica la música cristiana, la música que yo escucho en mi diario vivir, donde dice que Dios es bueno, que Dios es santo, gracias Señor. Híjole, edifica mi vida, y muchas veces estoy llorando y estoy trapeando, ¿no? Por ejemplo. Y si nosotros impedimos que nuestros hijos escuchen música cristiana, hay que poner atención, porque hay cantantes cristianos que tienen una teología bárbara. Híjole, escriben, hace cuenta que están pasando la Biblia así, y te están cantando la Biblia, y eso edifica la vida de nuestros hijos, ¿no? Yo prefiero que mi hija escuche música cristiana, aunque no sean himnos o alabanzas, a que consuma música del mundo. Esa es mi manera de pensar. Ahora, lo dije en el video de la alabanza, ¿no? Sí tenemos que aprender a diferenciar bien fuertemente la música que escucho en mi diario vivir con la música de la congregación. El tiempo de la congregación, esta parte es para alabar, para adorar, para honrar, para glorificar a Dios. Y hay música que por el ritmo, quizás ese tipo de cosas, yo no la pondría en la congregación, porque pues no va muy ad hoc, ¿no? Con el sentir del Espíritu Santo sobre la vida de los cristianos al momento de la alabanza.
cómo debemos alabar los cristianos, ¿no? En la congregación, estoy hablando en la congregación. ¿Qué tipo de música podemos poner? Si podemos aplaudir, si podemos levantar nuestras manos, si podemos danzar. Y tenemos que advertir respecto a la alabanza un punto bien interesante: la hipocresía. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nosotros como líderes tenemos que enseñarle a las personas muchas partes importantes, y la hipocresía es una de ellas. Una persona que viene a la congregación es porque Dios está tratando con ellos. Dios está trabajando en su vida, en su corazón, en su mente, para convertirlo en una persona conforme al corazón de Dios. Y es decir, que la persona tiene la disposición de aprender. Entonces tenemos que ofrecerle esta parte también importante. Nosotros no debemos venir a la congregación ni a ver al predicador o al pastor, ni a ver al hermano fulano de tal, ni a la hermana sultana. Venimos a la congregación a aprender de la palabra de Dios y a entregar también en un momento en la alabanza, en la musical, honrar a Dios con nuestro cántico, con nuestras palabras. Y mucho se da en muchas congregaciones. Por ejemplo, yo recuerdo a la iglesia bautista. Alguna vez llegué a una congregación bautista. Son personas muy solemnes, que no aplauden, que todo el tiempo están cantando himnos y todo el tiempo están y está bien, o sea, no tiene nada de malo. Yo crecí en una iglesia pentecostal y ojo con esto, no estoy de acuerdo con muchas cosas que la iglesia pentecostal se hace en el día de hoy, pero yo crecí con el expresar del sentir del Espíritu Santo. No estoy hablando ni de emociones, ni de sentimentalismos, ni de sentimientos. Estoy hablando del sentir del Espíritu Santo. En muchas ocasiones, cuando yo estoy cantando, santo, santo eres, Señor, gracias por la cruz, gracias, Señor, por el sacrificio, por la redención, híjole, a veces el sentir que el Espíritu Santo está poniendo en mi vida es de adoración. Y yo sentía muchas veces el levantar mis manos, aplaudir, gracias, Señor. Y ojo con esto, yo no estaba siendo hipócrita. Yo no suelo ser una persona que en la congregación dance o brinque o aplauda o levante sus manos o grite. No, yo no suelo hacerlo. Me gusta en algunos momentos hacerlo en mi intimidad con Dios, pero hay veces que en la congregación el sentir del Espíritu Santo está aquí. O sea, estoy leyendo la canción, estoy cantando con mi boca, glorificando a Dios. Y yo en esa congregación, yo me sentía así como atado. Yo decía, bueno, está bien, pues no aplaudo, ¿no? Entonces rompía yo ese sentir del Espíritu Santo que me llevaba a moverme de esa manera. Yo sé que todos en algún momento lo hemos sentido, ese momento en que el Espíritu Santo nos contrista y comenzamos a derramar lágrimas de nuestros ojos, o que el Espíritu Santo trae gozo a nuestra vida y comenzamos a sonreír. Híjole, y de repente estar en una congregación donde no les permiten hacer eso, híjole, como que no estoy muy de acuerdo. Y te voy a explicar por qué. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Híjole, están adorando, están cantando, están clamando. Y no sé por qué me imagino
ayer que estaba escribiendo, buscando versículos, leyendo la palabra de Dios, cuando yo leí este versículo y luego pensé en aquellas congregaciones donde no se les permite a las personas aplaudir o levantar sus manos sin hipocresía. Claro, me imaginé a un hermano en ese lugar, en ese momento, viendo este acontecimiento bíblico. Y así, no, es que mi pastor me dijo que no, era hipocresía. Híjole, esa parte hay que enseñarla. Nosotros no hace, si en tu corazón está el sentir, el llorar, el arrodillarte, el levantar tus manos, el aplaudir, el cantar, híjole, siéntete con la libertad de hacerlo. Siempre y cuando no lo estés haciendo morbosamente en tu corazón por hipocresía. Hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. Porque, híjole, y hay gente que no, o sea, y de verdad, o sea, esta parte también es bien interesante. Hay gente que el Espíritu Santo no le pone ese sentir, y no significa que estén mal, ni significa que lo estén haciendo mal, no. Entonces, digo, yo vuelvo a repetir esta frase que ya dije, me estoy poniendo de pechito para que mucha gente diga, no, este hermano está loco, no, yo por eso te estoy basando en la palabra de Dios. Hablando también respecto a la alabanza, hay mucha gente que, por ejemplo, muchas congregaciones que solamente ponen himnos que fueron escritos hace mucho tiempo, o congregaciones donde solamente han transcrito los salmos y los han hecho música alabanza en las congregaciones, porque dicen que pues la música que es nueva, pues no. Y yo te pregunto, si basáramos nuestro pensamiento en eso, yo creo que cuando oráramos a Dios, solamente tendríamos que decir el Padre Nuestro, porque es la única oración que Jesucristo nos dejó escrita en la palabra, o sea, como ejemplo. Entonces ahí es donde tenemos que comparar nuestras decisiones y lo que estamos predicando con la palabra de Dios. Híjole, hay canciones hermosas que están escritas, que son nuevas, y que, repito lo que ya dije hace rato, ¿no? Tienen una teología tan hermosa y que están cantando y alabando tan sublimemente a Dios, y que no permitas que la gente de tu congregación escuche esas canciones. Híjole, a mí se me hace complicado, ¿no? Digo, vuelvo a lo mismo, tú eres el líder, tú estás bajo la cobertura de un líder, y si en tu sentir el Espíritu Santo te hace sentir que lo que te están enseñando ahí es Biblia, también es Biblia, o sea, ojo con eso, también es Biblia. Por eso lo dije en un principio, yo no intento destruir ninguna rama del cristianismo, aunque tristemente también ahorita que estaba pensando en grabar este video, tenemos que aceptar que Cristo no vino a enseñar ninguna rama, ni pentecostal, ni avivados, ni bíblicos, ni reformados. Jesucristo vino a hablar del reino de Dios. Todo lo demás, las ramas, las hemos hecho los seres humanos. Y tenemos que tener cuidado con esta parte importante. No importa a qué congregación pertenezcas, lo que importa es que formes parte del cuerpo de Cristo. Y si formar parte del cuerpo de Cristo, a ti Dios te ha hablado y te ha dicho no bebas, no bebas. Y si a ti como mujer Dios te ha dicho ponte una falda, póntela. Y si a ti Dios te ha hecho saber que no puedes escuchar música que no sea himnos o salmos escritos en la Biblia, no lo hagas. Porque yo no intento hablarte de mí, intento hablarte de las respuestas que Dios me dio a través de su palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.